Dios les bendiga grandemente, hermanos y amigos en Cristo Jesús también. Le doy gracias a Dios, le doy gloria a Dios por el momento, por el tiempo que Dios me permite exponer la palabra, sin antes saludar a cada uno de ustedes que van a tomar el tiempo conmigo para exponer esta palabra y para que escuchen palabra del Señor, ya que la palabra dice que es el pan de vida. La palabra del Señor es pan de vida a nuestra vida. Es pan espiritual. Hay necesidad de oír palabra del Señor. Mucha gente no se está congregando en templos, en iglesias, y es necesario que por lo menos a través de por estos medios escuches la palabra del Señor. Yo quiero tomar el tiempo de invitar a personas, amigos, a escuchar palabra del Señor. Si tú quieres mirar el video por un tiempo, conéctate conmigo y escucha palabra del Señor. También pueden ir a YouTube poniendo mi nombre y ahí vas a mirar los videos algunos videos que están subidos por ahí también. Y ¿por qué no? Te invito a suscribirte también para que el video pronto se haga notorio por las redes sociales. Gracias le doy al Señor y gracias a ti también por tu tiempo para escuchar palabra del Señor. Quiero traerte una palabra del Señor. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz, como la palabra misma lo dice, y es palabra de Dios. Entonces yo voy a leer una palabra para que Dios hable a tu vida a través de su palabra. No es palabra de hombre, sino palabra del Dios vivo. En San Juan capítulo 15, del versículo 18 al 21, te voy a leer lo que Jesús dijo. Voy a leer la palabra considerando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán y os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquí Jesús, fíjate lo que el Señor Jesús está hablando a la humanidad. Está hablando, bueno, más bien está hablando, Él estaba hablando a los discípulos. Le está hablando a los discípulos de que ellos tendrían que ser aborrecidos de todos por causa de su nombre. Yo quiero llevarte por la palabra que hoy en día la gente, el mundo entero, se puede decir que la mayor parte de la gente no quieren acercarse a Dios. Quieren oír palabra de lejos, pero no quieren acercarse a Dios. Y hay un porqué. Y te voy a llevar por la palabra el por qué la gente en estos tiempos no se quiere acercar a Dios. Porque la palabra del Señor dice que aman más al mundo y las cosas que están en el mundo que a Dios. Y lo vamos a ver por la palabra. Esto no es de que yo pienso así, no. La palabra misma dice el por qué la gente no quiere acercarse a Dios. Ahora, Jesús habla y dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hoy en día hay muchas familias que no están unidas.
familias enteras, hay desunión. ¿Por qué? Porque hay personas de entre la familia que se han entregado a Dios, que han entregado su vida, que dejan el pecado, dejan la tradición, dejan el mundo de pecado y se entregan a Cristo de corazón. Y ahí es donde viene la desunión, ahí es donde viene el desacuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las tinieblas con la luz no pueden convivir. Las tinieblas con la luz no pueden entre sí vivir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el mundo ama lo suyo. Jesús dice que si nosotros fuésemos de este mundo, el mundo amaría lo suyo. En otras palabras, el mundo nos amaría a nosotros. Escucha bien lo que dice, te lo voy a volver a repetir, a leer, para que entiendas esta palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? A Jesús lo aborrecieron porque él decía, simplemente por decir que él no era de este mundo, que él venía de arriba, él era enviado del Padre. Y por eso Jesús fue aborrecido. Pero Jesús trae una advertencia y dice, si a ustedes los aborrecen, sabed que a mí me aborrecieron primero. Entonces el versículo 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, el mundo te amaría las cosas. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sigo diciendo, hoy en día hay familias que ya no viven unidos. ¿Por qué? Porque Cristo vino, llegó en el hogar, vino y hubo vidas que se entregaron a Cristo y los demás aborrecen a tales personas que se han entregado a Cristo. Esto ha sucedido por muchos años en diferentes familias. Ha habido de diferentes, de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, de tíos, de abuelos, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es rescatada por el Señor, aquí la palabra de Jesús dice, antes yo os elegí del mundo. Cuando una persona viene a Cristo, déjame decirte algo, no vino a Cristo solamente porque quiso entrar a una religión o quiso conocer otra religión. No, no se trata de eso. La palabra del Señor dice que fue rescatado por el mismo Jesús. Cuando una persona se entrega a Cristo es porque Dios mismo, Jesús mismo, ha venido, te ha encontrado y ha rescatado tu vida del mundo de pecado. Esa es la diferencia. Pero cuando otra persona, vamos a decir, el mismo padre, la misma madre o hijo o abuelo, cuando no entiende eso, te aborrece, te desecha, no te acepta. ¿Por qué? Porque no llega a entender, no tiene la capacidad de entender que fue Dios que te rescató. No fuiste tú que entraste a una religión, sino que Jesús mismo te ha rescatado del mundo de pecado. Y por eso hay contienda. Por eso las familias se dividen. ¿Por qué? Porque son rechazados simplemente porque tú has recibido a Cristo en tu corazón. Y eso no lo pueden entender. Ahora, fíjate bien. Jesús mismo está explicando esta palabra donde dice, y seréis aborrecidos de mí por causa de mi nombre. Y hay otra escritura donde él dice que los enemigos serán los de tu propia casa. Es decir, no vas a ser bienvenido, no vas a ser bien recibido. Yo he escuchado testimonio de personas donde, vamos a decir, hay hijos que se han entregado, han salido de la droga, han salido del alcoholismo, han salido del mundo de vicios, de pecados y se han entregado a Cristo. Y la reacción de los familiares ha sido de muchos: yo prefiero
que sigas ahí y no que te hayas cambiado de religión. Esa es la respuesta ignorante de muchos familiares, por decir así. Esta es una palabra dura que el Señor Jesús está dando. Ahora, ha habido otros que han llegado a decir, de aquí en adelante ya no eres mi hijo, ya no eres mi familia. ¿Por qué? Porque te has desconectado de donde Dios te puso en un principio. Pero eso no es así. Eso es lo que el hombre piensa y lo que el hombre cree. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario a lo que una tradición ha estado diciendo por años, ha estado engañando por años. Mucha gente hoy en día vive solamente apegado a una religión y a la ley de la religión, a la ley del hombre, pero no a la ley de Dios. La ley del hombre es una y es paganismo, pero la ley de Dios es perfecta, dice la palabra. Entonces aquí Jesús dice que seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre, y esa palabra se cumple. Pero cuando una persona entiende y es rescatada por el Señor, Dios lo liberta, Dios le da vida. El Señor le quita la venda de los ojos espiritualmente y llega al conocimiento de la luz, llega al conocimiento de la verdad, y ahora sí puede alabar y glorificar el nombre del Señor con toda libertad, y puede predicar la palabra y puede testificar la palabra a otra vida que no conoce de Dios. Ahora, hay que entender la palabra del Señor. Hoy en día te digo, te repito, que la gente no quiere entregar su corazón a Cristo. Y una de las razones es, ¿sabes por qué no quiere entregar su corazón al Señor? Porque sabe que va a ser transformado. Sabe que Dios lo va a rescatar del alcohol, de la bebida, de las fiestas, de los bailes, de todo aquello que es pagano delante del Señor. La gente piensa que es uno el que no quiere tales cosas, pero no. Déjame decirte que Dios mismo prohíbe rotundamente, prohíbe las cosas que se manifiestan en este mundo. Dios no es un Dios pagano. Dios no es un Dios de tradición. Dios no es un Dios a tu manera, no es a como tú lo piensas, no es a como tú lo crees, no es a como te han enseñado, es como la palabra del Señor lo dice. Hay personas que aunque tú les leas la palabra del Señor, no te lo aceptan por causa de tener una ley en la religión, una ley del hombre, un mandamiento del hombre que el hombre les ha enseñado por años, y han sido engañados de generación tras generación. Han sido engañados y desconocen la realidad de la palabra del Señor. Dios te está hablando en estos últimos días que te arrepientas, que dejes el pecado, que ya no vivas una vida de esa manera, porque te vas a perder. Mira, mucha gente en estos días se está muriendo de diferentes maneras, no solo de la pandemia. Mucha gente se está muriendo y se está yendo a un lugar de perdición, a un lugar que ya no hay esperanza. Yo sé que tú me vas a criticar, muchos quizás van a criticar por lo que estoy diciendo en este momento. Quizás tú me vas a decir, ¿y tú cómo sabes? Yo no te digo por lo que yo creo. Yo te digo por lo que la palabra del Señor dice, que todo aquel que muere en pecado, en fornicación, en adulterio, en borracheras, en espiritismo, en lascivias, idolatría, todo ese tipo de pecado, cuando la persona muere y no se ha arrepentido de esos pecados, la palabra dice que van directamente a una condenación eterna. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia lo dice. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. O sea que cada cosa trae una condenación. Cada cosa trae su pago. Si tú buscas de Dios, hay una recompensa. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, dejas el pecado, Dios te ofreció vida eterna. La palabra sí lo dice. Porque Dios de tal manera amó al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Te voy a leer en San Juan capítulo 10. Mira lo que dice. San Juan capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entra por Jesús. Aquí no cabe ningún objeto. Aquí no cabe ninguna imagen. Aquí no cabe ningún ídolo. Aquí no cabe absolutamente nada. Solamente Jesús dice que por Él tú vas a ser salvo. Cuando una persona pone otro medio, se salió de la ley de Dios. Cuando una persona clama a otros medios, se salió del mandamiento y de la ley de Dios. Y Dios es celoso. Hay un solo Dios. Y Dios, su palabra dice que Él no comparte su gloria con nada. Y sigue diciendo: y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos en Jesús. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Fíjate lo que hace el ladrón. Está hablando de Satanás. El ladrón viene para hurtar, para quitarte, para matar, para destruir tu vida y para destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate cómo el mundo en estos días quiere vivir. Te voy a mostrar unos versículos de la palabra, porque esto se va a relacionar con la vida de muchos, cómo viven en este mundo de pecado. Y aún así pretenden tener una religión. Pretenden decir que aman a Dios, pero la Biblia dice que con los hechos lo niegan. Todo mundo dice amar a Dios. Todo mundo proclama a Dios por sus labios. Pero todo mundo, la mayoría, la palabra del Señor dice que proclaman a Dios, que con una lengua bendicen a Dios, pero con la misma lengua maldicen. O sea, dice la Biblia en Santiago que de una boca no puede salir bendición ni maldición. Es decir, la persona se está engañando a sí misma. ¿Cómo yo puedo hablar de Dios? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Pero después salen aquellas palabras vulgares, salen aquellas palabras blasfemas, salen aquellas palabras que se contamina todo su ser, su vida. Esa persona está siendo engañada por años. Ahora, si tú quieres ser un hijo realmente de Dios, apártate del mal. Dice la Biblia que apartes tu boca de hablar mentira y apartes tu lengua de hablar blasfemias y cosas malas de pecado. Fíjate, te voy a leer esta palabra. Primera de Juan 2:15. Es el consejo que Dios está dando para tu vida. Acuérdate que solamente estamos por un tiempo aquí en la tierra. Y te digo, te repito, mucha gente está muriendo en pecado. Procura morir en Cristo Jesús. Procura darle tu corazón. Salte del mundo de pecado. Salte de la ley del pecado, la ley del hombre, la ley de la tradición. Y agarra la palabra y atesórala en tu vida y vive una vida para Cristo Jesús. Ya no vivas más en un mundo de pecado. Escucha, voy a ser breve. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha bien lo que la palabra del Señor te dice. Por eso te digo que Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Ahora,
viene una pregunta a tu vida. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando a mí me dice, cuando a ti te dice que no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Si tú haces reflexión, ¿qué es lo que está en el mundo? No está hablando de la naturaleza, no está hablando de los animales ni nada de eso. Está hablando del pecado que hay en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que son de enemistad hacia Dios? Bueno, la palabra del Señor dice, mira lo que dice, te voy a seguir leyendo el contexto de ese versículo para que me entiendas. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, aquí especifica la palabra qué cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La mayoría conoce qué es el deseo de la carne, qué son los deseos de los ojos. Por eso aquí es donde la gente vive engañada en una religión, en una tradición, en un mundo de pecado, y no quieren darle su vida a Cristo porque saben que si le dan la vida a Cristo van a ser transformados de la cabeza a los pies, y ya no vas a vivir una vida como se te da la gana, sino que vas a vivir una vida a como Dios quiere, porque Dios transforma al ser humano de la cabeza a los pies. Él transforma tu mente, Él transforma tu corazón, Él te quita los vicios, Él te quita todo aquel deseo que no es de Dios, sino que es deseo de la carne. Todo eso es pecado. Ahora, aquí la palabra del Señor está diciendo que los deseos de la carne, ahí incluye las fiestas, ahí incluye los bailes, ahí incluye las cantinas, ahí incluye el adulterio, la fornicación, todo lo que encierra lo que tiene que ver con la carne, los deseos de los ojos. Dice que no proviene del Padre, sino del mundo y sus deseos. Y esto es lo que mucha gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Hay muchos que prefieren no oír la palabra del Señor y no conocerla y morirse así. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar la vida según ellos, quieren disfrutar la vida en esta tierra, pero se les ha olvidado una cosa, que van a pasar una eternidad. La palabra del Señor, quiero decirte esto, que cuando una persona muere, inmediatamente cuando muere, en ese mismo momento, en 5 minutos se da cuenta en qué lugar fue a dar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que inmediatamente cuando la persona muere, si se murió en pecado, va a una perdición eterna. Ahí es que comienza su verdadera vida, su verdadero destino. Comienza en el momento que muere y parte de esta tierra. Y mucha gente, a mí me da tristeza, que viven engañados. Hoy en día no importa la persona como muera. No importa la condición que haya muerto. Pero la gente en su ignorancia, por desconocer la escritura de la palabra del Señor, lo mandan al cielo directamente. Lo mandan directamente diciendo que en paz descanse con el Señor. Pero desconocen la palabra del Señor, lo que está diciendo. La palabra rotundamente habla algo diferente. No es como yo lo pienso. No es por lo que yo creo. Es lo que la palabra del Señor está establecido. La palabra dice que está establecido que el hombre va a morir. Sí, todo ser humano va a morir. Pero dice que va a llegar a dar un juicio delante del Señor. Cuando el hombre muere, dice que después de muerto se va a presentar a un juicio delante del Señor para ver las obras que se hicieron aquí en la tierra. Lo que tú viviste, lo que yo viví, un día se va a presentar delante del Señor. O sea que no es, fíjate lo que la palabra del Señor dice. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir,
que si aquel que está buscando la palabra del Señor, que trata de vivir una vida en santidad para Dios, que trata de agradar a Dios, que desecha el pecado y busca la forma de nunca pecar delante del Señor, dice que muy difícil va a ser que va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuánto más una persona que muere borracho, que muere en bailes, que muere en adulterio, muere en fornicación, en lascivia, en hechicerías, en idolatrías, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, todo lo que la palabra habla de lo que es el deseo de la carne? ¿Tú crees que muriendo esa persona así se va directamente al cielo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, dice que eso va a cosechar. Si sembró corrupción, si sembró pecado, si sembró adulterio, si sembró fornicación, si sembró idolatría, eso es lo que va a cosechar un día. Esta es la palabra verdadera. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo que Él habló en su palabra. No es aquel evangelio que yo quiero vivir como yo quiero, que yo hago a Dios como yo quiero, yo hago a mi Dios como yo quiero. No se trata de eso. Esa es la religión del hombre. Religiones muertas, religiones paganas, religiones que no tienen vida. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él te da una transformación de adentro para afuera. Jesús cambia tu corazón. Jesús cambia tu mente. Jesús te transforma de la cabeza a los pies. Ese es el verdadero evangelio. Entrégate a Cristo. Ya no vivas una vida así. Ya no sigas viviendo de esa manera. El Señor ha estado hablando a la familia. El Señor ha estado hablando a amigos, a hermanos descarriados, hombres que conocían de Dios, que ahora ya no quieren acercarse a Dios. El Señor te sigue llamando. Y si es verdad lo que te digo, si somos aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Él nos lo dijo. La palabra se cumple real y como está escrita. Aunque tú les leas la palabra a la familia, a las personas, tú les lees la palabra y prefieren cerrar el oído a la palabra y creer a la ley del hombre, creer al mandamiento del hombre. Han preferido creer al hombre antes que a la palabra del Señor. Yo quiero dejar esta palabra contigo, de que traigas conciencia a tu corazón, de que Dios ha venido hablando mucho a tu vida. Tú que no has recibido a Cristo. Quizás tú has de decir, estás hablando un poco fuerte, un poco exagerado. Pues déjame decirte que es el Señor el que me hace que te diga, que te hable de esa manera. Porque la palabra un día es mejor. Escucha esto. Escúchalo bien. Es mejor que duela aquí por lo que yo te esté predicando, por lo que yo te esté diciendo. Es mejor que te duela en un momento o te sientas incómodo por un momento y no que te sientas incómodo por una eternidad eterna, de que no se te habló la palabra del Señor, de que no oíste el evangelio del Señor Jesucristo. Mejor di hay ahorita y no hay por una eternidad. Yo dejo esta palabra contigo. Yo te amo en Cristo Jesús. Si yo te hablo también de esta manera es porque yo no quiero que tú te pierdas. Yo quiero que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús, así como yo lo he hecho, así como muchas personas lo han hecho. Entrégate a Cristo Jesús. ¿Tú crees que a mí no me gustaban los bailes? ¿Tú crees que a mí no me gustaba la música? ¿Tú crees que a mí no me gustaba beber, tomar? ¿Tú crees que a mí no me gustaban los vicios? Claro que sí. Yo soy un hombre igual que tú. Pero sabes una cosa, desde el momento que yo me decidí a entregarle mi vida a Cristo, rechacé todo lo que a Dios no le agrada y traté de agradar a Dios antes que al hombre. Y hoy vivo para Dios y trato de agradar a Dios y no al hombre. Si tú quieres hacer eso, ten en cuenta algo. Vas a perder amistades, vas a perder incluso familia, puedo decirlo. Vas a perder amigos. ¿Por qué?
Porque te van a decir, mira el hermano, mira, ya entró a la religión. Olvídate de eso. Es Cristo que te ha rescatado. Le has dado tu corazón al Señor y le estás dando la espalda al pecado. Y ahora la palabra del Señor, Jesús te dice, ahora ¿sabes qué? Vas a ser aborrecido por causa de mi nombre. Te van a aborrecer, te van a rechazar, te van a decir aleluya, te van a decir hermano, te van a decir tantas cosas. ¿Por qué? Porque le has dado la espalda al mundo y al pecado y te has entregado a Cristo. Este es el evangelio verdadero que muchos no quieren vivir. Quieren vivir un evangelio a su manera. Quieren vivir un evangelio cómodo, un evangelio donde yo me siento conforme, donde yo me siento bien de una manera, pero no agradando al Dios verdadero. Yo le doy gracias al Señor por tu vida, por lo que han tomado el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y estoy contento y agradecido por tomar el tiempo, por tomar el valor de escuchar la palabra del Señor. Así que gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición de escuchar palabras del Señor. Y nuevamente te repito, tú que me estás mirando, tú que estás ahí, yo te amo en Cristo Jesús. Yo te amo en el Señor. Sé lo que te estoy diciendo. Sé lo que la palabra del Señor dice. Y no quiero que un día mueras y te vayas a un lugar de tormento. Vive para Cristo, que Él es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. Gracias verdaderamente y nos vemos en un próximo video en Cristo Jesús. Y gracias. Dios te bendiga. Gloria a su nombre.